al que vive para siempre. Gloria a nuestro Rey eterno, nuestro Padre celestial, aleluya, nuestro Dios todopoderoso, aleluya, y su Hijo Jesucristo, bendito Dios, que por su gracia entramos a esta presencia poderosa, a tocar trompeta en la presencia de Dios, ¿verdad? Bendito sea el Cordero para siempre. Estamos contentos en esta preciosa tarde del Señor, aleluya, honrando al único que merece gloria, porque sierva inútil he sido siempre y seré en las manos del Espíritu Santo. Él es el que todo lo hace, Él es el que dirige mi vida, Él es el que guía mis pasos, aleluya. Bendito el Cordero. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, pues somos instrumentos, ¿verdad?, de bendición, aleluya, porque Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios, ¿verdad?, que quiere limpiarnos primero, aleluya, para poder usar nuestras vidas, aleluya. Dios le doy gloria en este momento, ¿verdad?, que me ha dado el privilegio, aleluya, de tocar una trompeta, de traer esta palabra, de poder llevar mensaje al pueblo, aleluya, aunque muchos, muy pocos, mejor dicho, ¿verdad?, están escuchando la palabra, el mensaje, lo que Dios quiere traer, pero cumplimos con Dios, obedecemos a nuestro Padre Celestial, porque siempre habrá un pequeño remanente, ¿verdad?, 2 o 3 que sí van a escuchar, amado, que van a identificar la voz de su pastor, aleluya, y reconocen la voz, aleluya, porque son ovejas. Alabado el que vive para siempre, ¿verdad? Bendito el Cordero. La palabra de Dios se ha cumplido, se sigue cumpliendo, todavía falta, aleluya, muchas palabras en el Apocalipsis que obviamente se tienen que cumplir, pero, aleluya, esto habla ya de unos principios de dolores que la iglesia pues va a tener que vivir, alabado Dios, que todos seremos partícipes, aleluya, como lo dice su santa palabra. Oye bien, no los que te digan por ahí, no los que te quieran predicar tu pastor o tu pastora, aleluya, oh santo, sino lo que la palabra de Dios establece. Alabado sea el Cristo que vive. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares, ¿verdad? Dios bendiga vuestras almas y que el Espíritu Santo siga trabajando con cada uno de ustedes de manera especial, amado, en santificación, en pureza y en santidad, en consagración para Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Nos ha dado trompeta de juicio, nos ha advertido de lo que viene. Insensato es aquel que escuchando la voz de Dios, que escuchando la palabra, pues simplemente sigue como aquí no está pasando nada, ¿verdad? Y sigue andando y andando, aleluya. Pues mira, el ay será doble y será grande para aquellos que saben, que están escuchando, que aún me ha tocado conocer personas, hermanitos en la fe, aleluya, que están hablando de juicio, pero hay unos frutos que no se le están mirando. Hay que tener cuidado, aleluya, hay que tener mucho cuidado. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de mucho engaño, de mucha apostasía, y Dios quiere que tú te metas en la palabra, que tú busques su presencia, para que esta palabra, amado, pueda ser revelada a tu corazón. Y te voy a hablar en esta hora de unas palabras que el Espíritu Santo ministró a mi vida hace unos días atrás. Alabado Dios, ¿verdad? Me encontraba en la presencia de Dios, aleluya, y de repente el Espíritu Santo comienza a traerme esta palabra, y quiero que busques Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, una palabra muy conocida, la cual hemos estado hablando de ella, porque es una palabra profética, es la palabra que destapa el telón de tanta mentira que le hablaron a la iglesia por muchos años, donde le hacían ver y aún le hacen ver que la iglesia se va ahora, que la iglesia se va, cuando el viaje ha sido pospuesto por el Dios de la gloria, y aún estuvo siempre en la palabra escrita, aleluya. A Dios le place revelar esta palabra a nuestras vidas, amado, y aún ministrar a mi vida en estos días a través de esta palabra. Estaba hablando con el Señor cuando de repente el Espíritu Santo me da esta palabra nuevamente, Apocalipsis 3, versículo 10, aleluya, donde el Espíritu Santo me mostraba muchas cosas y me hablaba de esta palabra, confirmando nuevamente, oye bien, esta hora de prueba que se acerca para la tierra. Yo te abro la Biblia porque me la han abierto, ¿verdad? El Señor ha abierto este rollo delante de mí, un libro en el cual estoy de continuo en la presencia de Dios, y quiero comunicarte lo que el Señor me estaba dejando ver
Y me decía el Espíritu Santo cosas que yo no había visto en esta palabra, una advertencia de Dios, ¿verdad? Es una carta que Dios le da al apóstol Juan en revelación, en una experiencia en el Espíritu, para Dios darle esta revelación que es el Apocalipsis completo, pero primero le da mensaje a diferentes iglesias, aleluya, y le toca a Filadelfia. Dios me da esta poderosa palabra, me hace ver cómo es la única iglesia, aleluya, donde Dios le da la advertencia, oye bien, no solamente de la hora de la prueba que va a vivir, y que estará dentro de esa prueba, obviamente, porque si Dios le está avisando es para que se prepare para lo que viene y es lo que acontece. La sangre de Cristo tiene poder. Voy a leer en esta hora en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, aleluya, sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo quiero que tú veas un versículo no muy largo, pero que encierra un mensaje muy profético, muy poderoso para la iglesia de Jehová. A la iglesia es que Dios le está mandando esta carta, ¿verdad? Al ángel de Filadelfia. Es la única iglesia, me decía el Señor, excepto Sardis, el cual también le da una advertencia, pero no como a Filadelfia, ¿verdad? En este caso, el Señor le habla a esta iglesia, la iglesia obediente, la iglesia que se ha sometido, ¿verdad? La iglesia que ha sido guardadora de la palabra, y lo dice, aleluya, una iglesia que estuvo pagando el precio, una iglesia que no se casó con el mundo, que no se contaminó con la basura de este mundo, se mantuvo buscando limpieza, se mantuvo pagar el precio porque tomó la cruz y decidió vivir y obedecer esta poderosa palabra, ¿verdad? Aleluya, vemos como el mismo Dios en esta palabra de un versículo 10, Apocalipsis 3, el Señor le empieza diciéndole lo que estaba haciendo la iglesia, y es una iglesia alabada en cierta manera por Dios, es una iglesia que dentro de todo pues no era perfecta, aleluya, pero estaba amando a Dios, estaba buscando santidad, estaba en el temor de Dios, estaba viviendo una vida en consagración para Dios, porque cuando tú comienzas, amado, a apartarte del mundo, a desechar el pecado, a vivir en obediencia, ¿verdad? Y en sometimiento a esta palabra, tú empiezas en la misma palabra, en un proceso de santificación, de pureza, de obediencia, que es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y a lo que nos ha llamado esta poderosa palabra. Por eso es que vemos en un Apocalipsis 3, verso 10, como el Señor le dice a Filadelfia: tú has guardado la palabra, oh gloria al que vive. O sea, cuando usted busca las otras iglesias, las cualidades no eran muy buenas, independientemente de que la iglesia de Éfeso haya tenido tantas cualidades positivas, una iglesia que trabajaba, que estaba sufriendo por la obra, etcétera, etcétera, pero se fue del verbo porque dejó el primer amor, se fue de la obediencia, oye bien, más esta iglesia, Filadelfia, aleluya, tuvo la cualidad más grande, que es la que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo, a volver a la palabra, a volver a la obediencia, a volver, ¿verdad?, a una entrega genuina de corazón, a un postrarse y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Son muy pocos los que lo están haciendo, los que lo hacen aún en el presente. No queremos compromisos con Dios. La iglesia de hoy en día quiere servirle a Dios a su manera y no a la manera de la palabra del Dios viviente. Pero hay un elogio de parte de Dios, un elogio que huele a vida, que huele a salvación. No solamente te estoy hablando de la vida eterna,
que Dios nos va a dar pronto, tan pronto la trompeta suene, donde nos iremos a vivir y se completará el galardón precioso que tiene Cristo para sus fieles en la tierra, aún para aquellos que aún van a morir por causa de este evangelio, porque la persecución se está acercando sobre la tierra para la iglesia del Cordero de Dios, una iglesia que será sufrida, una iglesia que va a tener que vivir momentos difíciles, donde ya los gobiernos se preparan y tienen todo bajo la manga, como dicen por ahí, para perseguir abiertamente a los que confiesan la fe de Jesucristo. Eso viene y eso se acerca, alabado sea el Cristo de la gloria, mas sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia, hermano, en un Apocalipsis 3:10, aleluya, y quiero que concentres tu vida en Dios en esta hora, porque Dios me estaba dando unas palabras específicas para este versículo, ¿verdad? Aleluya. Y le dice, has guardado, has obedecido, has entrado en pacto conmigo, pues ahora me toca a mí hacer lo que he prometido. Y te estoy anunciando varias cosas en este versículo, porque nótese que es en la única iglesia que Dios le da esta palabra, que Dios le advierte de que algo va a venir, de que Dios le dice lo que va a ocurrir, pero entra en pacto con Filadelfia y le dice, ¿sabe qué? No vas a tener temor, aleluya, porque es que dentro de lo que venga, mi protección, mi cobertura, mi mano, mi fidelidad hacia ti estará contigo 24/7, aún en los momentos que vas a vivir, aún en los momentos de persecución, aún en los momentos de sufrimiento, de escasez, de hambre global, de mucha devastación que viene ahora. Y yo pregunto, aleluya, ¿verdad? Si la iglesia, como dicen muchos pastores, porque así me lo decía el Señor, y yo estoy haciendo partícipe de una voz que Dios me dio, y yo comunico lo que Dios me da, aleluya. Si muchos dicen que la iglesia no va a vivir ni persecución, ni sufrimiento, ni prueba, ni tribulación, como muchos pastores me han dicho, sí, yo lo sé, pero eso será después del rapto. Mira, los que te están pastoreando están bien ciegos, no conocen a Filadelfia 3:10. O sea, y si lo leyeron, pues lo leyeron y quizás se lo enseñaron en un concilio, quizás se lo enseñaron en un instituto, y lamentablemente esta palabra se veló para ellos porque quizás tampoco tenían un arrepentimiento ¿tú estás entendiendo? En sus corazones. Y Dios me ministra en esta palabra. Y el Señor me decía, pues, ¿verdad? Que eche un pie al frente, o que llamen, o que me pregunten, ¿verdad? ¿Dónde están aquellos que dicen que no va a vivir mi iglesia persecución? Si yo ya escribí, si yo dije que la hora de prueba viene, oh Rabashebe Lebekai, míralo, métete en ese 3:10 y pídele al Espíritu Santo, aleluya, que fue el que escribió esta palabra, no fue el hombre ni fue tu pastor. Mira, fue mi pastor, sí, pero es el pastor celestial que yo tengo, aleluya, y que se complementa en mi vida, que viene a mi vida a enseñarme esta palabra a él a través del Espíritu Santo. Pero oye lo que dice esta palabra. Dios tan pronto le dice a Filadelfia, y quiero que tú también lo anotes, porque es bueno que tú anotes, para que te vayas a repasar esto en la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo, estoy segura, que te va a confirmar esta palabra. Mira lo que dice. Empieza Dios diciéndole a la iglesia Filadelfia, tú sí has guardado mi palabra. Tú estás oyendo. Nótese que Dios me hacía ver, y vuelvo y lo repito, que es la única iglesia en estas 7 iglesias del Asia Menor que existieron, aleluya, donde Dios le hace ver a esta iglesia, hermano, la prueba que tendrá que vivir grande junto, oye lo que estoy diciendo, junto a alabanza al Cordero con los moradores de la tierra. Mira, eso no me lo está diciendo Juan de los Paslotes, esto me lo está diciendo
Jehová en esta preciosa tarde y su Santo Espíritu, porque yo estoy leyendo y mi Biblia está en español, no está en árabe porque yo no hablo árabe, pero mira lo que dice esta palabra. Yo también, ahí entra Dios en un poderoso pacto, y cuando usted busca guardar, pues usted sabe lo que dice, que es poner algo en un lugar seguro, que es proteger algo para que no sea dañado, y como lo que viene es daño, como lo que viene de pues papá te va a sacar de esos peligros y de estos terremotos globales y de muchas cosas. Devastación viene y tú tienes que prepararte. Mira, y el Señor, aleluya, le dice a esta iglesia, oh gloria a Dios, yo te voy a guardar. ¿Y te voy a guardar de qué? Yo quiero que estos inteligentes me hablen, porque es duro, hermano. Mire, no hay cosa más grande en este momento, en esta vida que tengo, cuando Dios abre nuestros ojos, cuando es Dios el que tú te sientes en la presencia de Él. Ah, pues aquí estoy, soy tu discípula, porque yo soy discípula de Cristo, y yo estoy aquí para que tú me enseñes. Háblame, dime qué es lo que dice aquí. Tú eres mi maestro. Y comenzamos a hablar con Dios, y como lo estamos haciendo de corazón, y papá prometió ser mi pastor, pues ese pastor me va a guiar a toda verdad. Ese pastor verdadero, que es el Cristo de gloria y el dueño absoluto de la iglesia, me va a guiar a toda justicia para que yo no sea engañada. Mira lo que dice esta palabra. Él me va a proteger, me va a librar. No dice que me va a sacar, porque ya me está diciendo que seré guardada. Y si voy a ser guardada en medio de lo que viene, porque voy a estar aquí. ¿Tú estás entendiendo? Y mira lo que dice esta palabra. Y anuncia a la iglesia Filadelfia, aleluya, una prueba, y le voy a añadir global, porque la palabra lo está diciendo, es una prueba mundial. Alabanza. Y llegó el momento de que esto se ejecute. Pienso que definitivamente por muchos años Dios ha mantenido mucha palabra oculta hasta que llegara el momento de revelarla a sus verdaderos siervos y siervas que le aman de corazón, porque esta palabra fue para eso, para que conociéramos la verdad, para que entendiéramos la verdad, para que no seamos engañados en un tiempo donde todo lo que iba a haber es mentira tras mentira, y que la iglesia estaría en peligro por causa de la misma mentira. Pero mira lo que dice esta palabra. No solamente le está anunciando a Filadelfia, ¿sabe qué? Viene una hora difícil, viene una hora muy grande de dolor, de llanto, de lamento, de situaciones grandes. Y aún Apocalipsis me lo confirma, ¿verdad? En ese Apocalipsis capítulo bendito Dios 7, ya a partir del 9, ya un versículo 14, etcétera, habla de dónde la iglesia fue tomada y en la circunstancia que tuvo que irse la iglesia de Jehová. Mira lo que dice esta palabra, le está advirtiendo a la iglesia, porque es que este Dios es amor, Dios es misericordia. Todo lo que Dios hace, a un Amós 3:7 dice que no hará nada a Jehová, oye, sin que revele. Mira, ahí puso la palabra revelar. ¿Tú sabes por qué? Porque esta palabra es por revelación. El único que la escribe es el Espíritu Santo, y Él es el único que la puede manifestar y te deja ver, y que Dios es tan lindo. Porque dentro de esa administración de tú y el Espíritu Santo y la palabra, mira, vienes como una llenura, viene con esa verdad que sale de la palabra, te viene como a dar un arropamiento de tanta verdad y a la misma vez tanto amor y tanta gracia y tanta misericordia. Y es como cuando Dios te dice, vente, vamos a caminar juntos. Esto es algo bien lindo, porque en el Salmo 23 la Biblia dice que Él me va a pastorear y que me va a llevar a aguas de manantiales y que me va a llevar donde hay pasto, donde hay comida. Aleluya. Y Dios está hablando para que tú entiendas que el alimento que Dios dejó para tu alma es esta poderosa palabra de Dios. Mira lo que dice esta palabra. Le anuncia a Filadelfia la prueba, pero también le habla
junto con esta prueba a los moradores de la tierra. ¿Eso será casualidad? O sea, Dios planta ahí una advertencia a una iglesia, pero también le da el mensaje de que no solamente ella será probada, oye, sino que será probada con los moradores de la tierra. O sea, está hablando de una prueba que va a venir globalmente sobre toda. Óyeme, dicen por ahí que más claro no canta un gallo. Yo no sé si tú, porque papá me estaba dando, óyeme lo que decía mi Señor, pues que hablen, que dónde están los que pueden decir que esto no es palabra mía, si soy yo el que estoy hablando en esta palabra. Aleluya, ¿dónde están los que dicen por ahí que la iglesia se va y el vuelo va a arrancar? El vuelo no puede arrancar porque para arrancar un vuelo, ese vuelo tiene que estar lleno. Y aparte de estar lleno, los que están ahí en ese vuelo tienen que reunir unos requisitos que la iglesia no está reuniendo y que ha quebrantado en esta recta final. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, papá, que se la sabe todita, dejó para el fin, para el momento del juicio, para el momento que se acerca a esta tierra, porque todo se une. Dios es maravilloso, mira, se une la prueba, se une el día de Jehová y se une el sexto sello también. Pregúntaselo, aleluya, porque eso es lo que viene ahora, alabanza. Mira, un día donde los ricos y poderosos se van a esconder, y eso está en el sexto sello, dentro de cueva, dentro de caverna, para esconderse de la presencia de Dios. ¿Y de qué se va a esconder? De la ira. Se van a esconder de lo que viene, porque estas élites poderosas saben lo que se está acercando a la tierra, pero con anticipación. Dios le dice a Juan, pues escríbeme ahí, búscate un lápiz para que me le mandes este mensaje poderoso a esta iglesia que ha guardado mi palabra. Fíjate que no es con cualquier iglesia. Esta advertencia es algo serio, porque le está diciendo a la iglesia, tú te tienes que preparar, tú tienes que estar ready to go, tú tienes que tener la armadura, tú tienes que tener el aceite, porque, aleluya, van a venir una hora donde Jesucristo habló en Mateo 24, mira, y eso es casualidad. Mira, eso no es casualidad, porque papá lo tiene todo seteadito, aleluya. Y cuando usted se va a Mateo 24, usted ve como en un versículo 22, Dios mete a unos escogidos en una hora de angustia. Sí, porque ahora dime tú, la palabra prueba, como siempre he dicho, estamos hablando de algo difícil, ¿verdad? No estamos hablando de gozo. Allí lo que va a haber hay, como el Espíritu Santo lo ha profetizado en todos estos días, porque el mismo hay que trajo el Espíritu a mi vida y que he dado los mensajes del Señor, así mismo lo profetizó Isaías, así lo profetizó también Joel, el mismo hay. Y cuando usted va a la Biblia, mira, está ahí, hay con signo de admiración y que trae juicio, porque es un ay de azote y de quebranto para los moradores de la tierra. Y si la iglesia no va a vivir prueba, porque Dios le advierte a Filadelfia, y fíjate, vuelvo y repito, aleluya, le está dando una advertencia, hermano, a esos fieles, a ese poco remanente. No le está hablando a la odisea de la prueba, no, se va a ir con la prueba a la odisea si no se arrepiente. Mira, no le está hablando a otra iglesia, le está hablando a Filadelfia, lo que tipifica un remanente escogido. Sí, la misma palabra de escogido que usa Mateo 24 para meter a un grupo que no será muy grande. Alabanza al que vive y que tendrá que pasar por esa angustia, como le llama Mateo, y estoy citando lo que citó el mismo Cristo, porque esta palabra de Mateo 24 la habló mi mismo Señor. Aleluya. Mira, un momento
como dice la palabra, gloria al que vive, de tribulación. Aleluya. No sé por qué le tienen miedo a esta palabra. Sí, la palabra es fuerte, porque obviamente encierra todo lo que es dolor, angustia para la iglesia y para los que estén en la tierra. Oye lo que dice 21, y Dios le está hablando a sus discípulos. Aleluya. Porque habrá entonces gran, oye, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Tú sabes de qué está hablando Dios? Del día de Jehová. Aleluya. Porque en Apocalipsis hay unas tribulaciones fuertes, pero me enseña la palabra que hay una iglesia, ¿verdad?, que se va antes de que comiencen a manifestarse pues los juicios más grandes en esas trompetas, por ejemplo, en esas copas. Mas sin embargo, aleluya, esta palabra me habla de una tribulación muy grande, y que entró, sometió Jehová en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, oye, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Mira, la palabra que te hablé hace poco, escogidos, aleluya. Aquellos días serán acortados, y obviamente esos escogidos habla de la iglesia de Jesucristo. Unos escogidos que Dios entra en un versículo 22, uniendo esta palabra al día grande y espantoso de Jehová. Aleluya. Mira, un día de angustia. Cuando usted lee esta referencia de Daniel 12:1, que está ahí, de Apocalipsis 7:14, usted va a ver, mira, la misma palabra te está mandando ahí, a Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14, porque todo está unido, hermano. Y habla esta palabra, cuando usted la busca, aleluya, de la angustia, del dolor, de un momento difícil que vio Daniel en un capítulo 12:1, que va a vivir los moradores de esta tierra. Aleluya. En ese Apocalipsis 7 que te mencioné ahorita, habla de una iglesia que fue tomada en momentos de angustia, en momentos de hambruna, en momentos de tribulación. Aleluya. Bendito el que vive. Mira, pero yo te voy a leer, porque esto es para el tiempo del fin. Mira, ahí lo dice. Aleluya. Antes, ¿verdad?, del retorno de Jesucristo. Aleluya. Un tiempo de dolor. Mira, un tiempo de angustia. En aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Por eso es que le llama la Biblia la gran tribulación, ¿verdad? Momentos de dolor, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Qué cosa linda. Oh, gloria al que vive. Eso es lo que estamos esperando. Alabanza. Ve cómo la palabra plasma que después que tú te vayas en prueba, va a venir la libertad, va a venir Cristo, va a venir para sacarnos de aquí. Mira lo que dice esta palabra. Aleluya. Y estoy en Apocalipsis 3:10, porque cuando usted busca la referencia que te da la misma palabra, usted va a ver cómo todo se une, cómo Dios ya había unido ese día de Jehová. Aleluya. Ese castigo, esa ira, aleluya, para los habitantes de la tierra, pero también para la iglesia. Alabanza al que vive. Aleluya. Y este Apocalipsis 3:10 te está hablando
de la prueba, de que no solamente vendrá para ti, por eso te va a guardar, sino que vendrá sobre el mundo entero. Mira, tú lo estás leyendo, Apocalipsis 3:10, que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, que le advierte a esta iglesia que la hora de la prueba va a llegar, el momento de ay, de venganza, de ira de Dios, como lo profetizó el mismo Moisés en el capítulo 32, hermano. Aleluya. Dios me daba esa confirmación muy grande. Bendito el Cordero, es el cántico de Moisés al final, donde Dios profetiza este gran día y esta ira también para los moradores de la tierra, y es una prueba que va a vivir los moradores de la tierra, pero se lo dice a Filadelfia porque ella también la va a vivir. Le dice, pero yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo voy a cuidar de ti, de los tuyos, porque tú has guardado mi palabra. Entiende, el mensaje de Dios en esta hora es que si tú no estás guardando palabras, si te has salido de la senda, si te fuiste de la verdad, si vendiste la palabra en un momento por causa de dinero, de privilegios humanos, mira, vuelve a guardar palabra, vuelve al pacto de Dios, vuelve al camino eterno de esta palabra, vuelve a la obediencia y humíllate ahora. Porque papá hace pacto con los que guardaron verdades, con los que guardaron palabra. Porque él le dice a Filadelfia, la hora de la prueba va a llegar, será sometida a ella. Tú vas a vivir ese momento, pero yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo voy a ser vallado sobre ti en aquel momento en que se desate y llegue mi día sobre también los moradores, o sea, el mundo entero. Mira, esta palabra es tan sencilla que hasta un nene la entiende. El mundo entero estará metido en este día de Jehová. Muchas vidas lamentablemente perecerán, muchas vidas van a caer, ¿verdad? Por tanto, iglesia de Dios, prepárate. Vuelve a guardar palabra, porque es donde Dios hace pacto con un remanente, no porque decía que era creyente, no porque se vestía con falda larga, no porque parecía cristiana. Habla la Biblia de una iglesia que guardó su palabra y obviamente vivió para Dios. Alabado sea el Cristo que vive. Viene la prueba sobre el mundo entero y viene la prueba sobre la iglesia de Jesucristo. Escrito está, Apocalipsis 3:10, Dios le advierte a Filadelfia, pero también le habla en esta hora a aquellos que niegan esta palabra, aquellos que blasfeman esta palabra, aquellos que dicen que no leyéndolo y aún se imponen por encima de esta palabra. Para ellos también es la prueba, porque viene el ay, y el Señor me decía que vivos caerán la gran mayoría de pastores al infierno por causa de haber pisoteado el sacrificio de Jesucristo, haberse burlado de esta palabra y haber cegado los ojos de muchos, cerrando esta verdad para muchos, para que no se salven y se conviertan de sus malos caminos. Dios te llama, se acerca el día difícil, viene la hora de la prueba, ya te lo hablé, está en Apocalipsis 3:10, he compartido lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días, referente a esta poderosa palabra, donde Dios me decía, ¿dónde están aquellos que dicen que la iglesia se va, que dicen que no viene la prueba, cuando escrito está en mi palabra para Filadelfia, una iglesia que vivió para mí, que se guardó, que pagó precio, que no se contaminó con el mundo? Por eso Dios te llama a volver a Él ahora, porque mañana será tarde. A Dios le doy gloria por esta palabra linda, por este momento, ¿verdad? Donde Dios me permite traer lo que el Señor por su misericordia me deja ver y me da. Aleluya, alabado sea Cristo. Así que Dios bendiga tu vida en esta hora, donde quiera que te encuentres, y el Dios de la gloria tenga de ti misericordia. A Dios damos gloria.